Y hoy estamos con otra persona que aceptó generosamente prestarse para esta historia viva, que es el doctor Juan Carlos Pernín, hijo. ¿Naciste en Pellegrini o en Buenos Aires? En Buenos Aires. En Buenos Aires por un hecho que no viene al caso comentar, pero yo nací en Buenos Aires en el Otamendi, en Córdoba y Ascuénaga, allí, en ese sanatorio. Así, pero ya, bueno, papá había llegado, yo nací en el 43, en mayo, y papá había venido a Pellegrini en el 36, o sea, ya casi era un pellegrinense más. Y mamá, sí, mamá era de una familia, o sea, mi abuelo Moras llegó a Santa Elena en 1905 como encargado de los estancias, los campos en esa época, de Santa Elena, de Los Prados y la Filipina. Eran miles de hectáreas. Según dice, me contaba mamá, bueno, y mi abuelo también, que era casi todo médano, era eso, en esos años, principios del siglo XX. Bueno, por eso te digo, me considero un pellegrinense más, por más que fortuitamente haya nacido en Buenos Aires. En Buenos Aires. Mi hermano Jorge ya nació acá también, bueno, pero nosotros ya estábamos afincados acá, hicimos la escuela primaria acá, y papá nos mandó a estudiar a Buenos Aires, a mí, el secundario, obvio, a mí y a mi hermano, porque él quería que estudiáramos en el colegio de curas que él había estudiado, secundario, que era en La Salle. Así que yo, los 2 primeros años los hice pupilo en el Marín, que era de la misma congregación de los curas de La Salle. Y allí me encontré con Iván Echeverry, que estaba de un año antes, y de Osvaldo Ricci. Ajá. Estábamos los tres, que generalmente los fines de semana que no teníamos a dónde salir, nos quedábamos en el colegio. Nos quedábamos juntos. Y los tres éramos del mismo año, del 43. Qué bueno. Iván era de febrero, del 3, San Blas, yo del 18 de mayo, y Osvaldo Ricci creo que era de los primeros días de diciembre. Por eso él iba un año después que nosotros. O sea, cuando nosotros llegamos a primer año, Osvaldo estaba en sexto. Pero como los pupilos estábamos todos juntos, sábado y domingo la pasábamos juntos. Porque en ese momento el colegio tenía primario y secundario. Y bueno, así que trabamos una gran amistad. Ya los chicos de Echeverry, Iván, Inés y Cecilia, ya habían venido acá a la escuela número 1, o sea, ya nos conocíamos. Ellos vivían acá en el Calvario, venían todos los días al colegio, a la escuela 1. Y bueno, con Iván nos encontramos después, ya te digo, en el Marín, en San Isidro. Y yo después en tercer año paso a La Salle, cuando mi hermano entra a primer año. Cuando Jorge entra a primer año en La Salle, yo entro en tercero. Yo me recibí de bachiller en La Salle, en el año 60. Jorge entró en el 60 Jorge entró en el 58 en el La Salle y se recibió en el 62. 2 años más chico que yo. Pero bueno, yo me consideré siempre de Pellegrini. Siempre me consideré un pellegrinense más. Yo quería Pellegrini cuando en un momento mamá y papá habían planteado la posibilidad de irse a vivir a Buenos Aires. Yo me acuerdo que con Jorge, con mi hermano, nos habíamos nos opusimos firmemente a eso. Bueno, al final, sí, papá se quedó acá, nos quedamos acá, obviamente. Y bueno, yo después hice la facultad en Buenos Aires, en la UBA, en la medicina de la UBA, facultad de medicina de la UBA, y Jorge hizo ingeniería en la UBA, y Jorge era ingeniero electrónico. ¿Vos te recibís y empezás? No, yo me recibí en diciembre del 68. Tenía 25 años cuando me recibí de médico. Y yo pensaba hacer una especialidad. La que más me gustaba era
cirugía, la que más me gustaba, hacer una residencia. Y tal es así que yo me recibo en diciembre del 68 y yo en el 69 de febrero entro como ayudante de Guillermito del Soldato, que estaba en el hospital de Vicente López, que él era jefe de cirugía. Guillermito era nieto de don Guillermo del Soldato, uno de los, si no fue el más prestigioso médico que tuvimos acá en Pellegrini, el que inició, él junto con el doctor Schiavi, no me puedo olvidar del doctor Schiavi también, no me puedo olvidar que fueron dos tipos que, perdón por el tipo, dos profesionales que marcaron el camino para todas las generaciones de médicos que vinieron después. Y yo, bueno, tengo un gran recuerdo de este hospital, estuve más de 40 años en este hospital. Este hospital fue un punto de referencia allá por los años 30, 40, 50, 60. Stop ahí. Sí. ¿Tu padre tenía ya el consultorio? Sí, papá vino ya con el... Papá vino y el primer consultorio, papá lo tenía en el hotel Boccaccio. Boccaccio. Ahí, que era un hotel esa esquina, Sí. donde, bueno, ahí estuvo don Paulino Montes con la señora que era Boccaccio. Todo eso era parte del hotel, tenía una planta alta y la planta baja. Y papá tenía, cuando llega acá, papá en realidad llega a reemplazarlo al doctor del Soldato, que estaba muy enfermo. Papá llega en julio del 36 acá. Y bueno, empieza a trabajar acá, le va bien, se entusiasma con el pueblo y se queda. Pero él tenía la idea de volverse a Buenos Aires porque él quería hacer traumatología. Mirá vos. La especialidad que a él le gustaba. Y la traumatología, hasta que él estudió, estaba junto a cirugía. Eran las dos juntas se hacían las especialidades esas. Cuando él se viene acá, justo se separa. Traumatología tiene entidad propia y se separa de cirugía. Entonces él quería volver. Él era muy amigo y fue compañero del CEL, José Manuel del CEL, que fue un gran traumatólogo en el Italiano, donde estaba Otolén y había personalidades de medicina y sobre todo de la traumatología, Valls, bueno, eran todos unos super maestros. Bueno, él quería hacer traumatología allá. Papá se viene a Pellegrini con la intención de volverse a Buenos Aires, pero un año se quedó, al final después se casó acá. Papá se casa en el 40, en abril del 40. La conoce a mamá, porque él no conocía a nadie acá. La conoce a mamá por intermedio de Nicolás Bartomeu, que Nicolás estaba de novio con la hermana mayor de mamá, con Elena. Y le dice, che, yo tengo acá, voy a la casa de unas chicas acá de Moras. ¿Por qué no te venís? Porque acá es lógico, imagínate que es claro. el año 36, no sé si había cine en esa época. Tiempos distintos, ¿no? Tiempos distintos. Dice, veniste que yo te voy a presentar una familia, que yo estoy de novio con una de las chicas, Claro. y veniste vos, así, por lo menos los sábados salimos a cenar. Bueno, así papá entró en la casa de Moras, de Juan Moras, la casa que después compró Antonio Bernanasca, ahí en la esquina. Bueno, y ya se quedó acá. Se casó en el 40, yo nací en el 43 y Jorge, mi hermano, en el 45. Pero ya después papá de acá no se movió más. Claro. Ya no se movió más, ya hizo sus raíces acá. Y trabajó junto con el doctor Escarpeta, que el doctor Escarpeta Claro. vino un año después que papá. Escarpeta llega acá en el agosto del 37, un año después que papá. Y bueno, trabajaron juntos, ¿cuántos años? 30, 40 años, no me acuerdo, estaban los dos solos acá. La verdad que hicieron los dos una carrera
impresionante, porque ellos eran Era dos, un- eran uno- punto de referencia. Una odisea en ese momento. Pero yo me acuerdo que acá yo era chico, venía gente de Lonquimay, de Quemú, de Cané, de Quénuma, de Saliqueló, de Tres Lomas, qué sé yo, era un punto, el hospital de Peregrina era un punto de referencia por la calidad de la medicina que se hacía. Y era una época que solamente ellos lo que tenían era un aparato de rayos, no tenían bioquímico, que hoy es una locura ejercer la profesión de médico sin el auxiliar de un bioquímico. Ya después, bueno, vinieron todas las otras especialidades, la kinesiología, bueno, todas las variedades o formas de colaborar con la medicina. Juanca, vos te recibís en Buenos Aires. Sí. ¿Y qué tiempo después venís a Pellegrini? ¿Y cómo son tus pasos Yo casi, una vez que llegas acá? Sí, yo casi estuve todo un año en Buenos Aires. Mira, a la mañana iba a Casa Cuna a hacer pediatría con Nochetti Fasolino. Por una conexión. ¿A casa? Casa Cuna, ahí en Ah. Constitución. Casa Cuna, ahí en Montes de Oca. Y yo estuve casi un año haciendo pediatría ahí, a la mañana. Y a la tarde, Guillermito del Soldato me llevaba o al hospital de Vicente López o al hospital británico, me parece. Sí, el que está ahí en Constitución también. Donde él era también jefe de cirugía. Él era un cirujano muy prestigioso. Y era un chico joven en esa época. ¿Y qué era lo que te gustaba a vos? Entonces, hubo un momento que Guillermito me dice: Juan Carlos, ¿por qué no querés hacer la residencia? Le digo, sí. Pero yo ya estaba acá, papá me había pedido que por favor venga. Papá estaba ya, era grande. Y papá tenía una salud deteriorada. Entonces él quiso que yo venga. Yo tal vez, si me hubiera puesto firme, le digo, mira, aguantame 2 años, 3, y yo hago la residencia y me voy como cirujano, bien formado, a Pellegrini. Pero bueno, las cosas no fueron así, y yo me vine, porque él quería que venga, que venite, que estoy solo, me vine. Y yo vine en el año 69, y llegué junto con el doctor Esteves, con Ernesto, que él venía de Córdoba. Y bueno, en ese momento estaba el doctor Dueñas, ya acá en Pellegrini, antes que yo, era más grande que yo. Dueñas debe haber llegado en el año 59, 60, 61, cuando yo recién empezaba a estudiar medicina. Y bueno, éramos 5 en ese momento: papá, el doctor Escarpeta, Dueñas, Ibarra, Ernesto y yo. Y así tuvimos muchos años trabajando juntos. Papá se jubiló en el 77. Porque estaba mal de salud. Estaba mal de salud. Y bueno, nos quedamos. Papá se jubila en el 77, justo cuando llegan el doctor Ibarguren, la señora Delia Ibarguren y la doctora Montané. Que ellos llegan en el 97, en el año que papá. No, a ver. Déjame que. No, ellos llegan en el 77. Miento, en el 77. Sí, en el 77 llegan ellos. Cuando papá se jubila. Papá se jubila en el 77, no en el 97, en el 77. Y bueno, ahí, acá sí precisamos médicos, por supuesto. Trabajamos todos juntos, trabajamos bien en el hospital. Y bueno, yo me jubilo en el hospital en diciembre del 2011, el Día del Médico. Yo estuve 42, 43 años en el hospital, firme, yendo todos los días, haciendo las guardias, haciendo consultorio externo y bueno, y haciendo internación también, hacíamos todo juntos nosotros. Y forense. Era mucho trabajo que teníamos. Pero nosotros seguimos los pasos de que a lo mejor el doctor Soldato, el doctor Schiavi, los había
iniciado, por así decirlo, Claro. a papá y al doctor Escarpeta. Y bueno, era hospital y hospital y hospital. Ahí te llamaban a las 3 de la mañana y tenías que ir. Obvio. Nosotros hacíamos las internaciones. Nosotros internamos un paciente y lo seguíamos nosotros. Claro. Y hacíamos consultorio externo todos los días, hasta los sábados. Hasta los sábados se hacían el consultorio externo. Y después el domingo, bueno, domingo era guardia, día de guardia. Porque Juanca, el mejor compañero médico que tuviste vos trabajando en el hospital, ¿te acordás? Por alguna razón. Y yo en el hospital, y yo con Ernesto fui con el más años que tuve. No digo papá y Carpeta porque bueno, No, bueno, me habían sobrepasado. Salen del, Sí, del cuadro. sí, pero yo con el que más trabajé fue con Ernesto. Después vinieron el doctor Ibarguren, la doctora Delia Ibarguren y la doctora Montané. Pero yo con el que más me sentí, porque era el que, con Ernesto íbamos todos los días al hospital. Claro. Y José María y Delia empezaron yendo también todos los días, y María Elisa, y ya después fue un poco más discontinuo la parte de ellos, sobre todo de José María. Delia no, Delia seguía firme. Y María Elisa también. Pero yo, si vos me preguntás con el que mejor me entendí y con el que mejor me llevaba, era con Ernesto Esteves. Sí, Juanca. Y lamenté mucho cuando él se jubiló y se fue, que él se fue en el año, creo que se fue en el año 87, después de las inundaciones, o en el año de las inundaciones, de la segunda inundación grande. Él se va a Santa Rosa. Él se va a Santa Rosa. Y bueno, en Santa Rosa estuvo unos años, después se fue, se jubiló en Santa Rosa. Y se fue a Córdoba. Y después se fue a Villa Allende, a Córdoba, ¿no? Reside actualmente. Pero bueno, mira, nosotros hicimos en el hospital un muy buen equipo de trabajo, porque con José María nos llevábamos, nos hacía la parte cardíaca, tanto él como Delia. Claro. O sea, se había hecho un lindo grupo de trabajo. María Elisa también, por supuesto, la doctora María Elisa también. Todas las cuestiones de cirugía, ¿cómo se resolvían? Las podíamos hacer acá hasta las que podíamos hacer. Después acá venía el doctor Pedro Orellana de Trenquelauquen a operar. Venía también el doctor Raúl a veces, pero el que más venía era el doctor Pedro Orellana. Que ya cuando empezaron ellos a venir, y unos años antes también, ya operábamos con anestesista. Que eso Claro. fue un paso gigante. Tremendo. Porque no es lo mismo dormir un paciente con un anestesista que cuando lo dormíamos nosotros con trilenio o con éter. Claro. La cirugía era distinta. Era muy precario lo que hacíamos nosotros. Y nosotros hacíamos lo que podíamos. Sí, con lo que había. Con lo que había. Si a vos te tocaba a la noche o a la tarde un apuñalado, y uno tenía que operar ahí. Que era bastante seguido. Era seguro. muy seguido. Lo tenía que operar ahí, abrirlo y ver lo que tenía dentro. Claro. Suturar si había un intestino perforado, lavar, limpiar, lavar y dejar los tubos de drenaje y cerrar. Y pedirle al cielo, a Dios, Sí, exacto, que todo funcionara. que funcionara. Bueno, y esa era la medicina nuestra, no nos engañemos, hasta que ya han entrado los años 70, ya vinieron, ya venía el doctor Pedro Orellana, con el doctor Cervera, empezaron a venir, Claro. y ya era otro nivel, era otra cosa. ¿Viste? ¿Te tocó alguna vez tener que salir de raje, que te pidieran por favor porque no lo podían traer a algún campo, a algún Sí, lugar? pues, más de uno. Una vez traje uno de Barilauque, Ajá. acá, sí, uno que era de Opus Dei, un cura que era de Buenos Aires, y tuvo una apendicitis aguda. Yo cuando fui a verlo al campo, detrás de la estación Barilauque estaba el campo. Y bueno, y fui, me estaba esperando el encargado. Porque Camino de tierra, por supuesto. por supuesto. Así que lo vi, y me acuerdo que lo acosté en mi auto.
porque en ese tiempo no teníamos teléfono, no teníamos nada. Claro. Porque obviamente que merecía una ambulancia ese hombre. Claro. Y yo lo acosté en mi auto y lo traje, y lo operamos acá. Y anduvo bien. O sea, como esas, no de tan lejos, pero de acá, de los campos acá linderos, sí, muchas veces. O accidentados también. Del hospital, que fuera urgente, que había una parturienta, y yo digo, pero si no es mía, digo yo, porque no tenía fecha yo para esos días. Claro. Parturienta mía. Y voy, y era una paciente del doctor Ibarguren, del doctor Escarpeta, que vivía en Quénuma. Y el doctor Escarpeta a las 12 de la noche se había ido al campo de San Luis, y a las 2, 3 de la mañana me llama a mí. ¿Y yo cómo lo llamo? Llamo a uno, el doctor Esteves estaba en Córdoba. No pude conseguir otro médico para operarla, esta mujer. ¿Quién me ayudó? Ana María Costanzo, que era instrumentadora. Que muchas veces nos ayudaba Ana María. Ana María sabía muchísimo de cirugía porque ella había hecho la especialidad, o sea, instrumentadora, en el Ramos Mejía. Claro. Donde yo hice la unidad hospitalaria. Muchas veces nos encontramos con Ana María en el Ramos Mejía. Bueno, y yo no me olvido nunca de esa noche. Fue algo espantoso, porque yo me acuerdo que no había medios no había nada. Estábamos los dos solos. Dormir a la chica que gritaba, pobre del dolor. Yo la reviso y no estaba para parto natural. Tenía una cesárea previa. No estaba para parto natural ni, bueno. Y yo la abro y me acuerdo, pobre, fue lo más duro y difícil que me tocó vivir como médico. El chico se le había abierto el útero, el chico estaba flotando entre las tripas con la placenta desprendida, muerto. Así que lo saqué al chico, bueno, sacamos la placenta y empezamos a limpiar. Bueno, le hice la sutura, por supuesto, al útero y después limpiar. Estuvimos una hora limpiando. Porque, bueno, cerré. Yo me acuerdo, hablé con el marido y le dije, mirá, esto es un partido perdido, pero por supuesto es una chica joven, lo que tiene a favor. Ya había tenido una cesárea con el doctor Escarpeta, era paciente del doctor Escarpeta y se había ido a vivir a Quénuma. Pero ella se atendía acá. Y le digo, bueno, mirá, no sé, hay que esperar 48, 72 horas a ver cómo evoluciona esto. Si el intestino se moviliza, estamos salvados. Y si no, los drenajes dieron un día, más o menos, no más. Y yo me acuerdo que Mabel Maldonado le hacía masajes y masajes a la chica, me acuerdo, los días posteriores. Por supuesto, cubierta a pasto con antibióticos. A los 2 días la chica, yo ya me daba cuenta que estaba mejor porque el abdomen empezó a depresionar, o sea, el intestino empezó a eliminar gases, bueno, quería decir, y salió. Fue un milagro, porque realmente la chica convivió el posparto, la poscesárea, con una peritonitis masiva. Se salvó porque era joven. Y por los antibióticos, nada más, o sea, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer como médico. Yo como médico, bueno, pobre Ana que me dio una mano, pero te digo que eso siempre lo tengo en mi recuerdo, en mi memoria, porque fue lo más difícil que me tocó. Y después me tocaron momentos muy difíciles. ¿No te acuerdas cómo se llama, cómo es el apellido? Me acuerdo, pero no te lo voy a decir. Bien. Te digo más, hace 2 o 3 años, una vez vino al Club Atlético un conjunto de folclore. ¿De qué? De Quénuma.
no sé si eran de Quénoma o de Saliquero. ¿De qué no? Eran parejas que bailaban, bailaban una samba, bailaban un pericón, bailaban. Espectacular el grupo que vino. Y una de ellas, en un momento estaba sentada en una mesa. Vino y se me acercó, me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Le digo, no, no me acuerdo. ¿No se acuerda usted esa noche que yo fui al hospital de Pellegrini y usted me tuvo que operar, que yo tenía el chico muerto, se me había abierto el útero? Digo, sí. Ahora me acuerdo. Pero, bueno, por suerte la chica, bien, se recuperó, ya te digo, estaba bailando, bailaba samba, cueca, y yo no la conocí, la chica. Yo creo que ella no era de acá. A ver si no, ella sí era de acá. Ella es de acá, ella es un apellido de acá. Y el marido era de Quénoma. Yo después nunca más lo vi. Así que ese es Eso fue no me puedo olvidar de esa noche. No me puedo olvidar porque, bueno, tuve varias noches, lamentable muchas veces con muertes. Si volvieras a nacer, ¿serías médico otra vez? Sí, por supuesto. Sí. ¿Sí? Sí, pero haría bien una especialidad, una bien hecha. Y después sí, también vendría de nuevo Pellegrini a ejercer la profesión acá. Porque yo soy de Pellegrini, yo me considero de Pellegrini. Y yo quiero mi pueblo, bueno, Claro. yo le estoy muy agradecido a mi pueblo, porque imagínate que todo lo que yo tengo, lo que hice, lo hice acá. Claro. Mi papá es lo mismo, papá hizo todo lo que se llevó lo hizo acá. Y yo no tengo propiedad, no tengo campo, no tengo empresa. Lo que yo tengo lo hice con mi profesión. Tus alegrías, tus hobbies, tus fuera de la medicina, ¿qué es lo que te pone bien, lo que te hace bien en tu vida? Porque el médico es como los arqueros, digo yo siempre, Sí. ¿no? Salió bien la cosa, es el IBU, ¿me entendés? Sí. Si se llega a salir mal, ¿sabes qué? Posterior a eso, ¿qué era lo que te hacía bien? ¿Qué era lo que te animaba? ¿Qué era lo que te daba fuerza? ¿Qué era lo que te...? Porque también es muy ingrata la del médico, muy ingrato. Yo te voy a decir una cosa. Un médico está bien cuando tiene el reconocimiento de la gente. Yo hoy me siento reconocido. Yo me siento reconocido hoy. En Pellegrini me siento reconocido. Sí, la gente te quiere En mucho, general, Juanca. en general me siento reconocido. He tenido problemas con alguno, con otro, bueno, a ver. Yo a todo el mundo lo atendí igual, con plata, sin plata, con obra social, sin obra social, particular, pobre. Porque la mitad de la gente que uno veía en el hospital, Sí. no tenía como... Pero yo tampoco le iba a cobrar a alguien que no me podía pagar. ¿Qué le iba a cobrar? Seguro. Bueno, después, bueno, con las obras sociales y con el consultorio particular, que era el motorcito mío, y bueno, sí, no te voy a decir que no, yo no la pasé mal. No digo eso. Pero fue difícil, fue duro, pero por eso te digo, pero yo siento el reconocimiento de la gente acá, en Pellegrini. Me siento reconocido. Por más que haya gente que no me conoce, o que bueno, a lo mejor no le da importancia, pero bueno, yo me siento reconocido. Es lo que me quedó de mi profesión. Y también te quiero decir que hubo... yo cuando recién entré al hospital, era intendente el señor Jorge Galán, que a mí y al doctor Ernesto Esteves nos abrió las puertas de par en par del hospital. Ninguna restricción. Nos abrió el hospital como si fuéramos papá o el doctor Escarpeta. Nos abrió totalmente el hospital, sin ninguna restricción. Y también tengo que reconocer, porque bueno, después los intendentes en realidad fueron
fueron buenos para el hospital, fueron buenas personas, reconocían el trabajo del hospital, era el único efecto, pero casi todos, o sea, no casi todos, todos los intendentes dejaron su muestra. Mario Espada, y después, sobre todo, Roberto Chegaray. Roberto Chegaray trajo especialistas que acá hacían falta especialistas. Los trajo el doctor Hipólito, al doctor Vila, a la doctora Fabiana Benítez y a la doctora Amigo. Que de paso, a mí me sacó, y yo atendía muchos partos, pero yo ya estaba cansado, realmente te digo. Y bueno, nos vinieron a dar una mano muy importante a nosotros, estos 4 especialistas que vinieron, que aparte son muy buenos especialistas. Tuvimos que competir contra ellos, bueno, pero la competencia es sana mientras... Es sana. Si las reglas son iguales, la competencia es sana. A mí no me interesaba competir con cualquiera, siempre y cuando el otro no fuera el caballo del comisario, obvio. Pero si las reglas eran igual para todos, bienvenida sea la competencia. Eso fue lo que... O sea, fue eso me lo dijo, me acuerdo me lo dijo papá, y Escarpeta también, los dos Escarpeta me decían, vos no te creas que vas a estar solo siempre acá, acá van a empezar a venir, así que prepárate porque esto es duro, la profesión es dura. Y bueno, el doctor Miguel Ángel Pacheco también fue muy importante para el hospital, muy importante. O sea, mira, por ahí me olvidé duro, el doctor Escocia también, el doctor Escocia, yo no puedo, ya era Pellegrini solo, ya nos habíamos separado de Tres Lomas, creo que él fue el primer intendente cuando ya el partido se había separado, en el 87. También fue una buena persona. Bueno, yo no tengo... Emir López también, Jorge Donatelli. Yo creo que el hospital siempre fue una preocupación para ellos. Y no, hubo problemas. Yo entiendo que en algún momento hubo problemas, pero nunca dejaron de pensar en el hospital. Eso es lo importante. Eso fue lo importante. Unos más, otros menos, pero bueno, no puedo dejar de reconocerlo al último que yo estuve, que era Robertito Chegaray, y después Miguel Ángel Pacheco. Fueron muy buenas personas desde la municipalidad con nosotros que estábamos en el hospital. Juanca, hacemos un análisis sintético, está muy linda la charla, la verdad. Un análisis sintético de tu vida familiar, cortito. Bueno, mirá, yo tuve novias en Buenos Aires, obviamente, pero la que a mí me llenó en todo sentido, en todas mis expectativas, me colmó mis expectativas fue Bicha Eleno. Bicha Eleno era una chica que era 9 años más chica que yo no era de mi grupo, yo nunca la había visto, nunca. Y me la presentó Mario Espada, en una kermés en la parroquia. Nos casamos, fuimos muy felices, tuvimos 4 chicos. Elegiste muy bien. Sí, yo creo que sí. No me equivoqué. Fue un momento muy difícil porque yo me había comprometido con una chica, rompí ese compromiso y bueno, me puse de novio con Bicha, seguí con Bicha y me casé con Bicha. De una excelente familia, excelentes personas, muy buena gente. La otra chica, que también era de muy buena familia, la que yo dejé en Buenos Aires, de muy buena familia, excelentes personas. A mí me querían como un hijo en esa casa, pero bueno, lamentablemente yo seguí otro camino
duro, pero no me equivoqué. No, elegiste bien, No me equivoqué. más que bien. Cometí ese error, o sea, ese es uno de los tantos errores que tuve Bueno, en mi vida, eso, fue haberme comprometido con esa eso chica. es inevitable a veces en los seres humanos. No puede Me ser equivoqué. perfecto. Me equivoqué. El hombre es perfectible. Siempre. Hay cosas que uno, si volviera a vivir, las cosas que uno no haría, ¿Y cuántas harías que no? y Sí. las cuantas haría que, bueno, No, pero es así. te lo da la experiencia, te lo dan los años. Se lo dan los años, exactamente. Uno mira para atrás y yo me doy cuenta dónde me equivoqué, cuándo me equivoqué, que son las que más me duelen, y las tengo presentes, Bueno, ya pasó, y cosas que no volvería, Claro. no volvería a hacer. Pero bueno, son las cosas de la vida. Claro. La vida es eso. Son caminos lisos y muchos baches y bueno, el tema es que no te aflojen los elásticos. No, bueno, Y eso es lo importante es que hoy ¿cómo estás viviendo este tiempo de otoño, como digo yo, me gusta decir a mí? bueno, yo antes te diría, bueno, que con Bicha tuvimos 4 hijos, 4 varones. Por suerte los 4 son 4 profesionales que viven de su profesión. Sí, Y creo que son buenas personas, Muy buenas personas. que es lo que un padre quiere para sus hijos. Muy buenas personas. Buenas personas, que no estén metidos con la droga, no sé, qué sé yo, con todos los pormenores que hoy, las cosas que le puede pasar a un chico. Los 4 chicos han colmado nuestras expectativas con Bicha y bueno, esperemos seguir así. En este otoño y en mi vida acá en Pellegrini me hace bien, ya te digo, vivir acá, salir con mis amigos a tomar una copa, estar en un asado, en una peña, salir con amigos. A mí, la soledad a mí me pegó muy duro, porque fue justo hace 5 años con la pandemia. Pero después de 5 años te diría que la tengo media pisada ya, la soledad. Me he acostumbrado, obviamente que yo viví muchos años solo con Bicha acá, con los chicos ya se fueron a Buenos Aires ya, Claro. a estudiar. Bueno, yo conviví con Bicha muchos años solo, pero la soledad es dura. La soledad Claro. es muy dura. Y bueno, uno se va adaptando. Sí, Yo tengo muy buenos amigos que, mirá, me han abierto sus puertas de su casa. Y tengo, mi gran agradecimiento son por mis amigos. Los Carsolios Bueno, los Carsolios fueron hermanos para nosotros. Bueno, Para los Fermín fueron hermanos. Mirá, no puedo dejar de nombrar también a Aníbal Palma, a María Elena, a Tita, una extraordinaria mujer, a Mirta, que fueron como si fuera mi casa. Fueron como si fuera mi casa. Aníbal, Patrice, que también, con los chicos, bueno, una amistad, ¿viste? Con Rubén Mario Radio, con Patricia, con María Marta, gente que me acogió con abrazos abiertos. Y bueno, seguramente me voy a olvidar de algunos, ¿viste? Pero mis amigos siempre estuvieron donde tenía que estar. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Juanca, te agradezco haber traído mis 2 hijos al mundo. La Penito y el Climaquito, un 31 de enero y la otra un 12 de mayo. Así que te agradezco eso y todas las atenciones como médico que has tenido con mi familia, conmigo personalmente. Y antes, un minuto. Yo fui siempre una persona de tener pocos amigos, pero yo tuve amigos que eran de fierro. Mario Casolio, que era de mi edad, Mario Casolio, José María Tocha, mi hermano Jorge, también éramos íntimos amigos, Modesto Soldea, Enrique Mandri,
Modesto, ¿cómo te quería vos? Modesto Soldé. No, no sé lo que te Y quería. habremos andado con ese muchacho. Bueno, a todos ellos siempre un gran recuerdo. Modesto se fue, mi hermano se fue, me quedaron Mario, vive en Buenos Aires. Pero siempre lo extraño. Y a José María Tocha lo tengo acá en Trenquelauquen y bueno, fuimos una amistad de toda la vida, ya de colegio. Jugábamos junto al fútbol en Atlético. Él más que yo, por supuesto. Pero bueno, más tiempo que yo. Pero bueno, son recuerdos imborrables que a uno le quedan de ya cuando ya tiene 80 años, mira para atrás, o 70 años, mirás para atrás. Y la familia de don Jorge Galán. Ah, bueno, también otro. Negra Galán. No te digo que fue una madre para mí, pero fue una mujer extraordinaria. Excepcional. A mí y a los chicos. Y un gran recuerdo también de los chicos, de María del Carmen, de Roberto, que fue un gran amigo mío también, de Jorge Enrique y de Cristina. Con el que más estaba ligado yo era Robertito y María del Carmen, que inclusive salimos muchas veces de vacaciones. Pero no me puedo olvidar de la familia Galán Caracoche, que también para mí fueron todo. Tiene un buen capital. Y de la familia Mesa, por supuesto. Mesa juntos, que fuimos tan amigos. Decile a Pellegrini, ¿qué querés de Pellegrini? ¿Sí? A Pellegrini le digo muchas gracias por todo lo que me dio. Y me sigue dando. Pero Pellegrini me dio muchísimo. No puedo... En este momento que uno hace un raconto así de la vida, no me puedo olvidar de Pellegrini, porque Pellegrini para mí fue todo. Yo soy de Pellegrini, a pesar de que de casualidad nací en Buenos Aires, pero yo me siento pellegrinense y bueno, sigo viviendo acá y calculo que seguiré viviendo hasta que Dios me llame. Pero, o sea, yo tengo 3 chicos en Buenos Aires y por ahí me voy 10, 15 días a Buenos Aires, sobre todo en invierno, a estar con mis chicos. Y bueno, Tomás lo tengo en Santa Rosa, que también voy seguido, pero el agradecimiento mío es a Pellegrini, que fue un pueblo que a mí siempre lo tuve de respaldo, siempre me acompañó, en momentos difíciles, momentos lindos, pero siempre me acompañó. Yo me siento identificado como pellegrinense, a pesar de que soy porteño de nacimiento, pellegrinense por adopción. Gracias por todo, Juan Carlos. Por favor, muchas gracias a vos, a Matías. Sí, bueno, muchas gracias. No, al contrario.